Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Saluda una vez más Gerson Anaya. Gracias, amigos, hermanos, por continuar apoyando este canal, viendo los videos, compartiéndolos y suscribiéndose. Agradecemos al Señor porque permite que semana a semana podamos grabar este estudio para beneficio nuestro, primeramente, y beneficio de todos los que van a ver este video. Recuérdense que es importante que usted tenga su lección, que tenga su Biblia, que tenga algo con qué apuntar. Así todos podemos estar en un mismo contexto. Vamos entonces a invitar al Espíritu Santo para que sea el maestro principal de esta lección. Acompáñenme reverentemente, por favor. Señor, queremos darle gracias primeramente por la vida que nos da. Gracias, Señor, también por permitir llegar hasta este lugar y poder grabar a través de esta plataforma. Hay hermanos, hay amigos que estarán viendo este video. Pido una bendición para que la mente y el corazón de ellos estén preparados para poder, Señor, recibir esta enseñanza. Perdónenos si nos equivocamos, perdónenos si hemos pecado. Ayúdenos, Señor, a poder estar aptos para ser instrumentos de usted día a día. Los rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, gracias. El título de esta semana, ahí está. Él murió por nosotros. Recuérdese que el trimestre, y como lo dice el librito, ¿verdad? Que tenemos aquí, la muerte y la fe, esperanza futura. La muerte y la esperanza futura. Así que vamos entonces a entrar en el tema de esta semana. Él murió por nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias el versículo de memoria que se va a encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 14 y versículo 15. Por mucho tiempo se ha hecho este comentario acerca de que no podemos evitar ni la muerte ni pagar nuestros impuestos. Esto no es totalmente cierto, porque la gente a veces puede evitar pagar los impuestos, pero jamás va a poder evitar la muerte. Y es posible, ¿verdad?, que a través de la ciencia, a través de la buena salud y todo eso se pueda posponer la muerte unos años. Pero tarde o temprano, la muerte siempre llega. ¿Y por qué sabemos que los muertos, justos e injustos, en un principio acaban en el mismo lugar? Nuestra esperanza de la resurrección, eso es todo para nosotros. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe, porque en su resurrección tenemos la seguridad de la nuestra. Pero antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, tuvo que morir. Y es por eso que en medio de la agonía del Getsemaní, anticipándose a su muerte, él oró de esta manera: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. Y su propósito era morir para darnos vida. Esta semana nos centraremos en la muerte de Cristo y lo que significa para la promesa de la vida eterna. Así que vamos entonces a poder continuar el día
domingo. Vamos a pasar a el día domingo y el título es Desde la fundación del mundo. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 y allí dice: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y el libro de Hechos capítulo 2 y versículo 23 nos dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Primera de Pedro capítulo 1, 19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo podríamos considerar a Cristo como sacrificado desde el principio del mundo? Fíjense que leyendo una vez más, aquí vamos a ver en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Ahora, lo importante aquí para nosotros es la idea de que Cristo fue sacrificado desde el principio del mundo. Obviamente debemos entender esto en un sentido simbólico, ya que el libro de Apocalipsis está repleto de símbolos, porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de esta tierra. Lo que enseña este versículo es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya antes de la creación del mundo. Y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, la muerte de Él en la cruz sería primordial para este plan de salvación. Al leer el libro de Tito en el capítulo 1 y versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Este versículo nos enseña algo, que hace cuánto tiempo está vigente el plan de salvación que se centra en la muerte de Cristo. O sea, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán, sino que fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Ese plan se le reveló primeramente, como ya lo hemos estudiado anteriormente en otras lecciones, a Adán y a Eva en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 15 al 21, usted puede encontrar allí, se ofreció el evangelio, ¿verdad? Y cada sacrificio de sangre tipificaba ese plan en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mientras probaba la fe de Abraham, Dios proveyó un carnero para sacrificar en lugar de su hijo Isaac. Este reemplazo tipificó aún más claramente la naturaleza sustitutiva del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús, simbolizada durante siglos por los sacrificios de animales, cada uno de los cuales es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Los sacrificios de animales son espantosos y sangrientos. Eso es una verdad que no se puede negar. Pero, ¿por qué esa truculencia y tanta sangre? Es precisamente lo que nos instruye acerca de la muerte de Cristo en nuestro lugar. ¿Y cuál fue el terrible costo del pecado?
Yo no sé si ustedes se imaginan ese derramamiento de sangre en ese sacrificio de animales. En el Antiguo Testamento era algo que se hacía diariamente. Aquel espectáculo era grotesco, mirar a un pobre animal inocente tomar el lugar del pecador y el mismo pecador llegar a degollar el animal, a mancharse la sangre, a mancharse las manos con sangre. Eso ha de haber sido horrible. Y eso nos tiene que llegar a pensar qué tan terrible es el costo del pecado. Vamos entonces a pasar a el día lunes. Y en el día lunes nosotros vamos a ver un prefacio a la cruz. Porque vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y su muerte. Esto debería enseñarnos algo, ¿verdad? Esas reacciones sobre los peligros de mal interpretar las escrituras. Vamos a leer en esta semana, vamos a leer bastante, ¿verdad? Bastantes versículos de la Biblia. Recuérdense que aquí no venimos a escuchar, no vienen a escucharme únicamente a mí. Ustedes vienen a estudiar juntos. Por eso es importante que tenga su Biblia y que tenga su lección. Mire lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 16, del 21 al 23. Dice allí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 17, versículos 22 y 23 dice: Estando ellos en Galilea, otra vez con los discípulos, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32, también dice que saliendo de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lucas capítulo 9, versículo 44 y versículo 45 también dice: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntar sobre todas estas palabras. Lucas 18, 31 y 34 dice: Tomando Jesús a los 12, les dijo: Cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Jesús, amigos, hermanos, nació para morir y vivió para morir.
cada paso que él daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Estaba plenamente consciente de su misión y no permitió que nada ni nadie lo distrajeran de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. En el último año de su ministerio terrenal, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente, pero ellos parecían reacios. No podían aceptar la realidad de sus declaraciones. Llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías, lo último que hubiesen imaginado de Jesús, especialmente como el Mesías, era que muriera. En resumen, su falsa teología los llevó a un dolor y a un sufrimiento que eran innecesarios. Jesús a Nicodemo le había declarado: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras estaba en Cesarea de Filipo, Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y tenían que padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y debería de ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Al pasar en secreto Jesús por Galilea y durante su viaje final a Jerusalén, Jesús les habla nuevamente a los discípulos acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Pero como no era lo que querían escuchar, no escucharon. Y qué fácil es para nosotros llegar a hacer lo mismo. Mucha gente está escuchando doctrinas falsas completamente, pero no es lo que quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar la verdad. Y como no es lo que quieren escuchar, se les hace fácil, ellos simplemente no escuchan, aunque bíblicamente se les muestre con la escritura, se les explique en un lenguaje fácil de entender. Pero cuando la persona simplemente no es lo que quiere escuchar, no pone atención. Es por eso que hay que tener cuidado, porque es muy fácil, incluso para nosotros, llegar a hacer lo mismo. Querer únicamente poner atención únicamente a lo que yo quiero escuchar y no a lo que la escritura nos dice. La gente, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. Recuérdense que estos conceptos falsos llevaron a creer a este pueblo escogido de que el Mesías iba a venir y iba a crear una revolución. Muchos estaban seguros de que el Mesías venía para liberarlos de la opresión del yugo romano. Y es por eso que en varias ocasiones quisieron hacer rey a Jesús para ver si así iniciaba una guerra en contra de los opresores en ese momento. Hay que tener mucho cuidado de no tener falsos conceptos ahora con respecto a la segunda venida de Jesús. Porque hay conceptos falsos por ahí en el internet regados. Conceptos como que Dios va a salvar a todas las criaturas. Conceptos de que Dios va a venir en secreto. Conceptos como que Dios
simplemente no va a venir. ¿Cuáles son algunos de los conceptos falsos de los que ustedes han escuchado con respecto a la segunda venida de Jesús? Pueden dejarlo en sus comentarios o pueden escribirme en privado y juntos podemos bíblicamente con la escritura llegar a conocer la verdad. Vamos entonces a pasar al día martes. En el día martes es consumado es. El capítulo 19 de Juan trata del arresto, del injusto juicio que se le dio a Jesús, de toda su travesía en los juicios, ¿verdad?, que se le dieron, todo el Calvario, llevando la cruz hasta su crucifixión. Y Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuál es el mensaje fundamental para nosotros en la declaración de Jesús? Consumado es. Finalmente habían llegado los momentos decisivos para Cristo, para la humanidad y para todo el universo. Con una profunda agonía, Cristo luchó contra los poderes de las tinieblas y lentamente atravesó el huerto del Getsemaní. Se abrió paso a través de los juicios injustos y subió al monte del Calvario. Mientras Jesús pendía de la cruz, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: a otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y la pregunta es, ¿podría Cristo haber bajado de la cruz y salvarse a sí mismo? Por supuesto que sí. Pero no quiso hacerlo. Y no lo hizo porque su amor incondicional para todos nosotros, para toda la humanidad, incluyendo incluso a los mismos que se estaban burlando de él, no le permitió rendirse. En realidad, los escarnecedores estaban entre aquellos por quienes él moría para salvar, y no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, porque no eran los clavos los que lo sujetaban a la cruz, sino el amor y su voluntad para salvarnos. Con su sufrimiento, Cristo derrotó el reino de Satanás, aunque fue Satanás quien instigó los acontecimientos que se llevaron a la cruz, incluyendo la traición de Judas. Pero al exclamar desde la cruz, consumado es, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico contra Satanás y sus fuerzas del mal. Y es bien difícil aceptar este asombroso contraste, porque en la absoluta humillación del Hijo de Dios, Él había ganado para nosotros y para el universo la victoria más grande y gloriosa que jamás el universo haya conocido. Gloria a Dios por eso. Ahora pensemos un momento, hermanos y amigos. Mediten en lo grave que debe ser el pecado, ya que requirió la muerte de Cristo, del Hijo de Dios, para poder expiarlo. Esto debería enseñarnos esta verdad de cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer como un mérito
para obtener la salvación ante nuestro Dios. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos, como hijos de Dios, es un resultado de la gracia salvífica de Dios en nuestras vidas. Es por eso que mismo Jesús dijo en varias ocasiones, refiriéndose a que los que le conocen tendrían que tener un fruto, tenían que cambiar su manera de vivir. Por eso que debemos confiar en la gracia de Cristo Jesús y que nuestra obediencia, que es impulsada por esa gracia, dé frutos que demuestren al mundo, que demuestren a los que no creen de que sí hay un Dios que transforma, de que sí hay un Dios que se revela hacia aquellos que tal vez no le conocen o que le están rechazando. Un Dios de amor que está buscando a todos los seres día a día. Pero a fin de cuentas, hermanos y amigos, ¿qué podemos nosotros agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? No podemos agregar absolutamente nada, porque Él, como dice el título del día miércoles, Él murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Leamos Juan capítulo 3, versículo 14 al 18 para poder ir entrando en este contexto de que Él murió por nosotros. Empezando del versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Romanos 6:23 claramente dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos nos enseñan algo muy importante: que Cristo ganó y venció a la muerte por nosotros. Cuando Jesús llegó al río Jordán para bautizarse y Juan el Bautista exclamó estas palabras y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 29. Esta declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios antitípico, a quien apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento. Pero los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados por sí mismos, como lo explica el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 4. Estos únicamente ofrecían un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. Y en Juan 3:16 y 17, que es un versículo hermoso, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué gran esperanza, amigos míos, en estos versículos. Especialmente cuando sientes con razón que mereces ser condenado por algo que cometimos. Pensemos
en lo que significa todo esto. Jesús, amigos y hermanos, aquel que creó el cosmos, se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros como sacrificio por los pecados. Todo para que no tengamos que ser condenados por lo que merecidamente se nos podría condenar. Esto, hermanos, amigos, esto es la gran verdad y la gran promesa del Evangelio. Jesucristo mismo declaró que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Pero nunca debemos olvidar que Cristo se ofreció voluntariamente en nuestro favor, como lo dice Hebreos 9:14. Lutero se refirió a la cruz como el altar en el que Cristo, consumido por el fuego del amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y su sangre al Padre con ferviente intercesión, con gran clamor y lágrimas apasionadas y angustiosas. Cristo murió una vez para siempre, porque su sacrificio es más que suficiente y nunca, nunca, nunca pierde poder. Es más, aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el evangelio de su gracia, Cristo, para salvarla, habría escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte en la cruz. Al volver a leer Juan 3:16, y ahora hagámoslo de una manera diferente, reemplazando las palabras al mundo y todo aquel por nuestro nombre. ¿Cómo podemos aprender a hacer nuestra esta maravillosa promesa? Momento a momento, especialmente cuando nos sentimos tentados a pecar. Esto nos va a ayudar a luchar. Hay un significado en la cruz, como lo dice el día jueves. Al leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo acerca de la cruz y cómo contrasta con la sabiduría del mundo? Porque incluso hoy en estos tiempos, cuando el materialismo o la idea de que toda la realidad es únicamente material, y eso implica de que no hay un Dios ni un plano de existencia sobrenatural, eso es lo que domina hoy en día en la sabiduría del mundo. El mensaje de la cruz es tan importante en estos tiempos y en estos días que estamos viviendo, porque la cruz de Cristo es el centro mismo de la historia de la salvación. La eternidad nunca podrá comprender la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario. Fue allí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. Mientras Cristo se ofrecía humildemente como rescate por la raza humana, Satanás lo envolvía egoístamente
en sufrimiento y en agonía. Cristo, amigos y hermanos, no murió solo la muerte natural que todo ser humano tiene que afrontar. Él murió la segunda muerte para que todos aquellos que lo aceptan nunca tengan que experimentarla personalmente. En cuanto al significado de la cruz, hay varios aspectos importantes que debemos recordar. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. En tercer lugar, la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. En cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Y en quinto lugar, la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. La sabiduría del mundo no puede revelar ninguna de estas verdades primordiales sobre la cruz. Al contrario, antiguamente como ahora, la predicación de la cruz era una locura para la sabiduría humana o la sabiduría mundana, que a menudo ni siquiera reconoce la verdad más obvia que podría haber, que existe o la existencia de un creador. La palabra griega para locura está ligada a la palabra en la lengua española imbécil. O sea, es decir, que la predicación de la cruz es imbécil según la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no puede conocer a Jesús ni la salvación que Él nos ofrece mediante su muerte sustitutiva en esta cruz. Más allá del valor que la sabiduría del mundo nos pueda ofrecer, ¿por qué nunca debemos permitir que interfiera con lo que creemos acerca de Jesús y la esperanza que se nos ofrece mediante la locura de la predicación? Yo sé que mis amigos, ¿verdad? Y mis hermanos que están conociendo al Señor Jesús a través de estos estudios, ya han tenido experiencias en donde las personas que no quieren tal vez atender al llamado de Dios nos miran como locos a nosotros, como insensatos, como personas que perdemos el tiempo. Cuando les hablamos de una salvación, cuando les hablamos de que viene el fin del mundo, cuando les hablamos de que se arrepientan, cuando les hablamos de que Dios los quiere salvar. Muchas personas nos han llamado locos. Pero no nos ofendemos, porque la Escritura ya nos advirtió acerca de esto. Porque nosotros sabemos que la predicación es el poder que Dios nos da para poder alcanzar a otras personas que en un día, ¿verdad? Y puedan venir y disfrutar de la vida eterna. Es importante que nosotros vayamos entendiendo cada aspecto de estos estudios. Conforme van pasando las semanas, yo me gozo y espero que ustedes lo hagan también, mis hermanos. Porque las enseñanzas son profundas y son hermosas para cada uno de nosotros. La fe es la que nos une con el cielo y nos da fuerzas para contender contra las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto en Cristo, mis amigos, mis hermanos,
los medios para contrarrestar toda malicia y para resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y a veces permanecen apartados de Cristo por esta causa. Amigo, hermanos que me escuchas, hay que traer todas nuestras cargas y ponerlas en los brazos misericordiosos de nuestro Salvador. No nos miremos a nosotros mismos, sino veamos a Cristo. Hay un canto hermoso, y sé que muchos de ustedes lo conocen, que dice que fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. No nos miremos a nosotros, porque si nos miramos a nosotros nos vamos a defraudar. Hay que ver a aquel que venció la muerte y que sufrió la segunda muerte por nosotros, pero que al tercer día resucitó, porque en su resurrección está la esperanza de nuestra resurrección. El que sanó a los enfermos, aquel que echó fuera demonios cuando anduvo con los hombres aquí en la tierra, ese mismo sigue siendo el poderoso Redentor. Hay que confiar en sus promesas con todo nuestro corazón. Juan 6:37 dice: al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué estás esperando? Ven a Jesús. Él no te echará. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te sientas, no importa que tú pienses que no vales nada. Ven a Él y Él no te echará fuera. Al acudir a Jesús, creemos que Él nos acepta, pues así lo ha prometido. Dios encarece su caridad para con nosotros, para que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 8. O sea, Cristo murió por ti, murió por mí, sabiendo de que somos pecadores, sabiendo nuestra condición. Pero todo fue impulsado por el amor. Ahora recuerda que si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? El Evangelio es hermoso, mis amigos. El Evangelio es alegría, aún en medio de catástrofe y en medio de las incertidumbres de esta vida. Porque el Evangelio es una promesa segura de que Cristo regresa. Y si hemos descansado en el Señor, Él, con voz de mando, nos levantará. Seremos transportados juntos con Él. Eso, hermanos, tiene que traer consuelo a aquellos que están dolientes en este momento. Alegría a los que están tristes y sin esperanza, a los que están desahuciados, de que aquí no termina todo, que con el descanso en el Señor, todo apenas comienza. Un pésame y un saludo a mi amigo Gerardo, que perdió a su esposa esta semana. Pero si descansó en Cristo Jesús, un día nos volvemos a ver. Que Dios te dé fortaleza, amigo, que Él te consuele y que tus amigos que estamos alrededor podamos apoyarte con nuestras oraciones y con lo que esté a nuestro alcance. Amigos y hermanos, gracias, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Si ya llegaron hasta aquí, recuérdense, suscríbanse, denle like, activen la campanita para que le llegue este video
cuando lo subimos para que usted pueda estudiar juntamente con nosotros. Una bendición para todos, que el Señor me los cuide. Y recuérdese, si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.